Siendo las 20 horas de el 27 de febrero del año 2024, iniciamos la reunión cediéndole la palabra al señor secretario. Muchas gracias. Buenas noches a todos. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco les agradece su presencia en la sesión académica de este martes 27 de febrero del 2024, con la conferencia El Padre Don Agustín Rivera, vigencia a 200 años de su nacimiento, a cargo de nuestro consocio, el doctor Óscar González Azuela, bajo el siguiente orden del día. Apertura de la sesión, que ya fue llevada a cabo por el maestro Alberto Ortega Solís, presidente de esta asociación. La presentación del presidium a cargo del secretario, el de la voz. El maestro Adalberto Ortega Solís, presidente. El doctor Óscar González Azuela, consocio y conferencista de esta noche. El geógrafo Carlos Alberto Zaraco Álvarez, secretario general de la voz. Presentación del conferencista. El doctor Óscar González Azuela tiene la licenciatura en Administración de Empresas y en Historia. Es maestro y doctor en Humanidades. Miembro de la Junta Directiva Nacional de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Presidente de su Academia de Historia. Miembro fundador del Colegio de Crónica Municipal de Lagos de Moreno, el cual presidió desde el 2012 al 2022. Autor de diversos libros, entre ellos Mina, Origen, Lucha y Legado. Luis Méndez Villegas, su lucha en México de 1912 a 1935. Crónica de una familia peculiar. Coautor de Azuela versus Azuela. España, la mirada compartida. Pedro Rivera, Dos patrias, una razón. México entre la lealtad y la independencia. Correspondencia reservada entre José de la Cruz Pascual y Pascual Liñán. Estudios Militares Mexicanos número 11. Autor de ensayos y colaboraciones académicas en diferentes medios virtuales e impresos. Recibió la medalla Benito Juárez por parte de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, el premio Mi Ciudad, otorgado por el Ayuntamiento de Lagos de Moreno, reconocimiento como Cronista Mexicano del Año por parte de la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas, conferencista en diferentes paneles organizados en diferentes ciudades de la República. En El Paso, Texas, participó como conferencista con el tema Tristezas y Esperanzas en una novela en el exilio. En España ha participado en los congresos de crónicas hispano-mexicana organizados por la Real Asociación de Cronistas Oficiales Españoles con la ponencia Un retoño burgalés en la Nueva Galicia. Gonzalo Guerrero, primer defensor del mestizaje. Ipanema, exilio, escape y destino. Autor de la columna Comunicados del Más Allá, divertimentos literarios, que ha sido publicado en diferentes medios desde el 2020 a la fecha. Profesor independiente a partir del 2019 con grupos de estudiantes de la tercera edad con la temática relativa a México, su historia, su cultura y problemática actual. Para lo cual pido un caluroso aplauso. ¿Bajamos? Buenas noches a todos. Mi agradecimiento, maestro Adalberto Ortega, en especial a todos ustedes, compañeros, consocios, amigos todos. Celebramos el nacimiento del padre Agustín Rivera, que se diera un 29 de febrero de hace 200 años en Santa María de los Lagos, hoy Lagos de Moreno. Nacido 14 años después del Grito de Dolores, 3 luego de la consumación de la independencia, Rivera será testigo del acontecer de México hasta 1916, en plena Revolución Mexicana, un año antes de la jura de la Constitución que hoy nos rige.
privilegiado testigo del acontecer de México en sus tres grandes transformaciones, la independencia, la reforma y la revolución. Lejano testigo del santanismo y de la invasión norteamericana desde el seminario. No cambia la presentación. Si me pueden apoyar. Ya. Gracias. Lejano testigo del santanismo y de la invasión norteamericana desde el seminario de manera puntual, ocupará luego sitial como historiador veraz de la Guerra de Reforma y el Segundo Imperio, la República restaurada y el Porfiriato visto en ascenso, clima y decrepitud. No hay otro historiador que cuente en esos tiempos con tal panorama de la vida de México. Tratar de atrapar la vida del papel del sacerdote, del jurista, educador, historiador y filósofo, en cuyas letras hay vida y vigencia, es todo un reto. Hombre valiente que emprende la tarea como destructor de viejos esquemas, quien constituye el otro puente de Lagos, que trata de hacer cruzar por medio de la ilustración y la razón a una iglesia arcaica en varios sentidos y un pueblo apegado al fanatismo y la superstición. Rivera es figura que no admite medias tintas y es este bicentenario ocasión espléndida para la siembra de inquietudes, reflexión y, en el mejor de los casos, la lectura de su obra, una de las cuales se reimprime gracias a la generosidad del gobierno del Estado, la biografía del doctor Rivera que escribió Azuela. Encarna a don Agustín a un sacerdote liberal que antes que traicionar a su iglesia la trata de hacer evolucionar desde dentro. Congruente hasta el final de su vida, es varón que hace lo que piensa, dice y escribe. Por medio de su mordaz crítica y peculiar ironía, tratará de hacer despertar a su feligresía y estructura eclesiástica, misma que en México parecía incapaz de alcanzar a comprender el fondo de la encíclica Rerum Novarum, producto ya del papado de León XIII, gran promotor de las ciencias y de las humanidades. Como todo buen genio, las extravagancias que le caracterizan servirán de pretexto para que sus fustigadores hagan de él continuo motivo de escarnio. Criollo que lleva en sí un pasado no exento de complicaciones, hijo de un teniente realista andaluz nativo de Chiclana, Pedro Rivera Jiménez, quien estuvo presente en el sitio del Fuerte del Sombrero, herido en los Remedios, mismo que reconoció la independencia de México en 1821, casándose con una brava mujer de familia de prosapia laguense, doña Eustaquia San Román Padilla, la que valientemente retó a su familia en pos de su hombre y de su prole. Sus luces le llevaron al seminario de Morelia, de donde salió por problemas económicos familiares, reingresando al de Guadalajara, por cuyas paredes cruzaron, por cierto, las sombras también de Pedro Moreno y de Mariano Azuela. Al mismo tiempo cursó en la Universidad de Guadalajara Derecho Canónico, Derecho Civil Patrio y Derecho Romano, con las miras a llegar a obtener el doctorado respectivo, que es cuando su abuela le sentenció, cito: «Te he protegido porque creía que ibas a ser sacerdote, pero te retiraré mi ayuda si sigues otra carrera. Casi todos los licenciados son enemigos de la Iglesia». Termina la cita. Recuerda Rivera que en lejanía, al despedirse ese día de su abuela, le gritó ella de manera profética: hijo, no se oigan con el tiempo los lamentos de la Iglesia por causa tuya». En 1847, a los 23 años, impartió sus primeras clases y escritos, recibiendo en enero del año siguiente el título de abogado, para ordenarse de sacerdote en abril y en 1851 conseguir ya la borla de doctor en Derecho.
La pluralidad en que vivió Rivera estará plasmada en su obra. Él escribió, cito, en materia de ideas políticas y de costumbres sociales, el horizonte de mi vida había sido bastante estrecho en mi niñez en Lagos de Moreno y en mi juventud en un seminario. Así en Lagos como en el seminario de Guadalajara, en política y en costumbres sociales, las ideas dominantes eran las de la época colonial. Desde que salí del seminario, en los 3 años que practiqué Derecho en la Universidad de Guadalajara, con la lectura de las obras de Feijó, comencé a ser muy desafecto a los milagros falsos y demás consejas y a todos los abusos en materia de religión. Con la lectura de Montesquieu, Bentham y Beccaria y otros autores semejantes, comenzó a ensancharse mi horizonte en materia de ideas políticas. Vi que en todos los lugares de la República pululaban los odios contra la dictadura y que en todas partes las ideas del siglo XIX, las que al año siguiente hicieron estallar el volcán de la Revolución de Ayutla. Termina la cita. En plena guerra de Reforma, el año de 1858, fue aprehendido en Guadalajara, en donde su antiguo amigo, el coronel Miguel Cruz Aedo, lo rescató. Luego sería denunciado y acusado en la prensa por tener amigos liberales. Para 1860 pidió por primera vez licencia para ir a Europa, viaje que no pudo realizar por problemas de salud. Recordaba que el secretario de la Mitra le dijo: ahora sí, Riverita, a levantar un nuevo edificio. Percibiendo cierta mala fe en ese aparente deseo de quien presumía su próxima traición a la Iglesia, escribió, cito, no me quejo, pues mi edificio ha ido creciendo, aunque endeble y deleznable por ser de papel, presenta un regular aspecto por la variedad de tipos de imprenta, y de él han salido algunos conceptos que han destemplado a los partidarios del antaño, los cuales en distintos tiempos y de varios modos han tratado de expugnar mi nuevo edificio. Pero como tiene por cimientos la sátira fina, la lógica contundente, no han valido los sofismas de hombres de gran talento, las excomuniones oficiosas, los anónimos, los seudónimos, ni los dicterios que han lanzado hombres de talento. Como testigo privilegiado de los protagonistas de aquellos tiempos, escribió, cito, conocí a Santana, a Miramón, Márquez, Aguilar y Marocho, Maximiliano, Carlota, Bazán, José Fernando Ramírez, el padre Miranda y a innumerables personajes conservadores y liberales, notables en la época de Reforma y en la del Segundo Imperio. Y a muchos no solo los conocí, sino que los traté bastante, pues siendo yo ya cura al tiempo de la proclamación del Plan de Ayutla y habiendo viajado bastante, se entiende ya que conocí personalmente a muchos de los hombres de que hablo en estos anales. Termina la cita. Finalmente se embarcó rumbo a Europa hasta enero de 1867. Durante su recorrido y estancia fue recibido por el Papa Pío IX, quien entre otras cosas le interrogó sobre Juárez. Escribió reseñas de Londres y Roma, llegando a la tierra de su padre, Chiclana de la Frontera en Andalucía, para regresar a encerrarse definitivamente en Lagos, lugar en que desarrolló su misión como sacerdote, catedrático, investigador e historiador, tomando posesión como capellán y director espiritual del Templo de las Capuchinas en 1868. Mariano Azuela describe la inauguración de ese liceo que habría de transformar a la sociedad laguense. Cito, el presbítero Miguel Leandro Guerra en su testamento hizo un legado a Lagos. Supo comprender una de las mayores necesidades del país cuando nadie se ocupaba de ello. El porvenir, dijo, es el de la agricultura. Ella sola es la que ha de resolver el problema del bienestar general. Solo que en vez de resolverlo a la moderna, a nadie le robó dinero ni propiedades para hacer felices a los pobres. Modestamente legó su hacienda de Santa Bárbara y
algunos otros bienes para que con sus productos se establecieran 2 escuelas primarias y una de agricultura teórico-práctica. Con el laudable y desinteresado propósito del progreso intelectual de su terruño, hombres de los más cultos de la ciudad habían prescindido de sus diferencias políticas y religiosas en bien de la juventud, aceptando cátedras sin remuneración alguna. Termina la cita. Rivera será puente, insisto, que tratará de llevar al pueblo de la ignorancia al conocimiento, cuando, según Azuela, en muchos pueblos se oía constantemente: más valen burritos en el cielo que sabios en el infierno, decían aquellos que temían enviar a sus hijos a la escuela. Dejó Rivera constancia de su compromiso social. Escribo para los que no tienen para comprar libros, para la clase media y para la clase baja que sabe leer y escribir, y principalmente para la juventud, en tono que todos me entiendan, donando la mayor parte de mis libros y folletos. Y contundente complimenta a Azuela: estas palabras suyas deberían haberse grabado en el calicanto de los cerebros de sus enemigos, que lo tildan de vulgar y de grosero. Qué lejos estuvo de esta turba de charlatanes y farsantes que por pescar una presidencia, una curul u otra prebenda, peroran y embabucan a las masas de analfabetos de belfo colgante y mollera de cemento. Hoy, a 200 años de su nacimiento, podemos apreciar que gracias a la tecnología actual, Rivera se equivocaba al escribir, cito: si con mis libros he hecho bien o mal, los hombres imparciales después de mi muerte juzgarán. La historia no se ocupará, por cierto, de mis escritos ni para bien ni para mal. Me tiene sin cuidado el que 8 días después de mi muerte mis libros se vendan a peso la arroba. Moriré contento por haber contribuido con mis pobres escritos al vencimiento de las ideas de antaño. Fue Rivera tenaz enemigo del fanatismo y la superstición, la que combatía con las armas de su aguda ironía y de su sentido común. Bernardo Reina escribió: amante sincero de la religión católica, quería en ella la pureza con que emanó de los labios de Jesús de Nazaret, y de ningún modo aceptaba los adornos artificiales que más que hermosearla la desfiguran, y las falsas profecías, los falsos milagros, las inventadas apariciones a que es tan dado nuestro pueblo y toda conseja, tienen en él a un incansable refutador. Escribió Rivera, cito: graciosos estarían los españoles de México cuando exclamaban: sacrificar a los hombres sacándoles el corazón, eso es horroroso. No, nosotros nomás los quemamos vivos. Con esa misma ironía criticaba a algunos exvotos, como el que cita: un buen vecino de la villita publicó un voto de gracias a sus paisanos, quienes a la medianoche le ayudaron a buscar a su adorado hijo, a quien unas mujeres malas se habían llevado de su casa. Irónico como pocos, tendrá una polémica con otro hombre de letras, el doctor Agustín de la Rosa, de quien dice Azuela que su flaco eran los protestantes. No había escrito plática o sermón en el que no los pusiera de oro y azul. Aborrecía los ferrocarriles, la electricidad, la maquinaria moderna y cuantas comodidades proporciona la civilización, porque abrigaba la convicción inquebrantable de que eran medios de que se servían los protestantes para realizar la conquista espiritual y temporal de México. El doctor de la Rosa afirmó con disgusto que el doctor de Lagos, así le decía, trataba los asuntos más serios con bromas y chocarrerías, y que por tal razón no seguiría discutiendo con él. El doctor Rivera le contestó: me acusa el señor de la Rosa de tratar asuntos serios sin seriedad, pero no es asunto serio ver en pleno siglo XIX a un indio de Jamay viajando en ferrocarril y a un gran teólogo viajando en burro.
En su perfil como historiador, Rivera publicó en 1875 su viaje a las ruinas del Fuerte del Sombrero, misma que dedicó a la muy ilustrada Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, hermana de la historia, en la que rescató la memoria de don Pedro Moreno al centenario de su nacimiento, así como de todos aquellos que secundaron su lucha, en la que en torno a su heroica muerte escribe, cito: «La muerte de los héroes no es entre las cataplasmas y los quejidos de la debilidad, sino entre las rocas del campo o rodeadas de la luz del cadalso. La muerte de Moreno no pide llantos mujeriles ni cipreses funerarios, sino 100 cañonazos, el sonido de las trompetas de la patria y una columna de mármol mexicano coronada con la estatua del héroe, con la inscripción Moreno, defensor del sombrero, degollado por la patria, 1817. Una de sus mejores obras, escrita en 1884, fue Los Principios Críticos sobre el Virreinato de la Nueva España y sobre la Revolución de Independencia, única de autoría de un mexicano que se incluye en la edición de obras de 1922 a insistencia de Obregón ante la renuencia de su ministro José Vasconcelos, mismo que se lava las manos anteponiendo, por acuerdo expreso del presidente de la República, general Álvaro Obregón, se edita la presente obra. Ya desde antes por ella Rivera sería ferozmente atacado desde muchos flancos. Su crimen, escribió Mariano Azuela, cito: «haber exhibido a los dominadores y explotadores de México colonial, con documentos pacientemente recogidos y al alcance de cualquier lector para su fácil comprobación, y haber demostrado la incomprensión de la inmensa mayoría del clero mexicano de nuestras luchas de independencia y de reforma». Otro de sus más memorables trabajos lo da a conocer luego de compilar información durante 29 años de manera fidedigna de uno y otro bando, para publicar finalmente en 1898 sus Anales Mexicanos, la Guerra de Reforma y el Segundo Imperio, en la que establece fronteras claras. Cito: escribió Rivera: «todos los gobiernos conservadores han celebrado la fiesta del 16 de septiembre, pues hay una diferencia muy notable entre conservadores y fanáticos. Los fanáticos aborrecen a Hidalgo, los conservadores no lo aborrecen. Los fanáticos aman la Inquisición, los conservadores no la aceptan. Los fanáticos creen en el Lumen en Cuelo y las demás profecías atribuidas falsamente a San Malaquías. Creen en las profecías de Matiana y sobre ellas han escrito un libro que se vende a $1.75. Creen en el agua de los Santos Reyes, en la Virgen de Matancillas, a cuyo pie se veían colocadas no sé cuántas muletas, cuyos dueños habrían corrido velozmente si se les hubiera venido encima un toro. Y creen en otra porción de consejas y milagros falsos. Los conservadores no creen en ninguna de estas papas y vulgaridades muy diversas de los milagros verdaderos y de las verdaderas creencias piadosas, como la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe». Culmina con uno de sus más notables textos que le hace ser obra de consulta obligada, vigente para los estudiosos serios de la época, destacando el paso del tiempo para cuando ésta se publica. Escribió: «Durante 31 años han desaparecido Maximiliano y Juárez, Gutiérrez de Estrada y Lerdo de Tejada, Eloíno y Teodosio Lares, Bazán, Ramón Corona, Napoleón III y Seward, Guillermo Prieto y Escudero y Echanove, y casi todos los que protestaron, pensaron, iniciaron, establecieron, apoyaron, combatieron, definieron y derrocaron el Segundo Imperio. Vive Carlota en una Bartolina cubierta de damasco,
con los ojos desencajados y el cabello cano y descompuesto, evocando a gritos los recuerdos de aquel gran acontecimiento, cosa admirable, como en una esfera colocada sobre una superficie plana, todo el peso obra en un solo punto. Así parece que todas las desgracias del Segundo Imperio han venido a pesar sobre una sola, infortunada mujer, la que hizo el papel de Eva. Vivimos muchos espectadores y testigos de aquella sorprendente intervención extranjera y de aquel solemne naufragio, y en 31 años, ni en el Atlántico, ni en el Pacífico, en ningún punto del horizonte ha vuelto a aparecer algún navío en actitud de guerra contra México, ni la poderosa águila imperial de 2 cabezas, a pesar de su profundo odio a la pobre águila mexicana, se ha atrevido a extender sus garras sobre ella. Ni Leonardo Márquez, ni grande ni chico, ni propio ni extraño, ha vuelto a pensar en imperio. Y escuchamos asombrados aquella gran palabra del presidente Juárez en torno a la sentencia de muerte que se aplicaría a Maximiliano, que se dirigió a todos los contemporáneos. Hoy no pueden comprender la necesidad de ella ni la justicia que la apoya. Al tiempo está reservado apreciarla. En relación a la personalidad de Rivera, Bernardo Reina escribe también acerca de la fuerza de expresión que poseía, misma que podemos imaginar desde el púlpito, la cátedra o la tribuna. Cito: como orador acaso tenía ventajas de que el escritor estaba privado, pues su alta estatura, su mirar penetrante, su fisonomía expresiva, su voz clara y fuerte, la acción oportuna, la facundia para expresarse y el sentimiento que comunicaba lo que decía, le ganaban al auditorio. ¡Qué fuerza de expresión tan conmovedora! ¡Cuánta unción cristiana que envolvía a los oyentes en una tela finísima que los arrastraba en pos del orador en la exploración de los senderos místicos! Escribió Mariano Azuela: la devoción del padre Rivera Moreno era muy grande. Lo acompañé a la tribuna la mañana en que se descubrió el modesto monumento levantado en la calzada Pedro Moreno por suscripción popular. Oí su voz quebrada por la emoción y vi correr lágrimas por sus mejillas arrugadas y resecas. Y creo que esta es la foto, porque aquí está Rivera entre el pueblo y aquí está Mariano Azuela. Yo creo que esta fotografía corresponde a ese momento. Irreverente y apasionado, llamaba a la expulsión de los mercaderes del templo con su vigoroso verbo que aún en nuestros días le hace ganar enemigos entre espíritus arcaicos y mediocres. Cito lo que escribía: dejad a las beatas que cuenten los milagros de San Expedito, que vayan en numerosas turbas a enviar cartas al cielo en el humo que se levanta de un brasero y que hagan otras brujerías. Dejad a los indios que la mayor parte de lo que ganan al año con su trabajo y sudor, quitándole el alimento a los pobres familias, se lo gastan en cohetes y borracheras y en ofrendas y velas de cera y dinero a su señor Santiago, y que digan: no, nosotros no le quitamos a nuestro santo Santiago la cuera, el sombrero jarano y el machete, porque entonces no lloverá en nuestras tierras y moriremos de hambre. Cuando estos desgraciados aprendan a leer y se ilustren, se despojarán de esos vanos temores, se arrepentirán de haber dado su dinero y haber sido tan tontos durante siglos, quemarán el caballo, la cuera y el sombrero jarano y harán leña de todos sus santos Santiagos por contrahechos y por ridículos. Rivera fue el único intelectual mexicano que recibió el grado honoris causa cuando se fundó la Universidad Nacional de México en 1910, en virtud de haber consagrado su vida al estudio de la historia de México. Su estado de salud no le permitió llegar a la ceremonia. Días después, luego de una ausencia
de 43 años, arribó a la Ciudad de México. Su amigo chapaneco Antonio Rivera G. destacó que su llegada a la estación de ferrocarril, cito, fue saludada por cosa de 3,000 personas de todas las clases sociales. Durante su permanencia en México, desfiló por la casa que habitaba. Cuánto de conspicuo y bueno tiene la intelectualidad metropolitana, ansiosa de expresar sus sentimientos de respeto y simpatía al más grande de nuestros historiadores vivos. Agustín Rivera, mayor 6 años que don Porfirio, participó en el evento en que concluyeron los festejos del centenario de la independencia ante el catafalco colocado en Palacio Nacional en ceremonia programada para el 30 de septiembre, que por diversos contratiempos finalmente se verificó hasta el 6 de octubre, algo que seguramente ya debería tener contrariado de antemano al presidente. Invitado como orador para ese importante evento, a la vez fue ofendido por el presidente Díaz, quien le mandó solicitar de manera inesperada terminara con su discurso. Al respecto escribió Federico Gamboa, cito, sucedió que el presbítero plumeó demasiado, pues hojas iban y hojas venían, y su arenga no daba trazas de acabarse. Llegué junto a Porfirio Díaz y me dijo, vaya usted y diga al doctor Rivera que abrevie su discurso. No había apelación. Torné a ruedo y me acerqué a la tribuna en que el padre, engolfado con su lectura, continuaba impávido. Le hablé por lo bajo y nada. Se volvió a mirarme. ¿Qué se me ofrecía? En planísimo tono le disparé la bomba. El presidente ruega a usted que corte su discurso. Muy contrariado, reanudó su lectura, que suspendió, y le acompañé a su lugar. Termina la cita. Azuela considera que el viejo sacerdote pudo haber desilusionado con su intervención a los efebos de la corte porfiriana, citando la frase con que Rivera se refería en sus intervenciones: pierden el tiempo los que van a oírme si creen que mis discursos son helados con soletas. Si analizamos a detalle, podemos ver que antes de tomar la palabra, la orquesta había interpretado la marcha fúnebre del crepúsculo de los dioses, que de por sí era inoportuna y un malfario para don Porfirio. Al rescatar el discurso de Rivera ante Díaz, se puede deducir la incomodidad del presidente cuando de manera involuntaria probablemente el sacerdote puntualizaba la respuesta que dio Hidalgo al ofrecimiento de indulto por parte del virrey Venegas, al que respondía: el indulto, señor excelentísimo, es para los criminales, no para los defensores de la patria. Toda la nación está en fermento, la conmoción es general, no tardará México en desengañarse, repitiendo, toda la nación está en fermento. Pronunciar estas palabras en tal momento pudo haber calado a don Porfirio. Se desvió la atención en las crónicas de los festejos a costa de lo prolongado del discurso del padre Rivera. No deja de ser irónico que a la madrugada de ese mismo día, vestido de ferrocarrilero, el señor Madero había escapado de su prisión domiciliaria en San Luis Potosí para dar inicio a la obertura de la Revolución Mexicana, iniciando ya en los hechos el crepúsculo de los dioses. Luego de las fiestas del centenario, Rivera, de regreso a León, terminó de escribir anales de la vida del padre de la patria, Miguel Hidalgo y Costilla. En el prólogo de la obra, finalizada el 20 de octubre del 10, escribió, cito, me dirijo a los lectores imparciales y benévolos, que de mis enemigos, que cuando contestan no presentan ningún argumento sino dicterios, no hago caso. Este opúsculo es lo que en breve tiempo y bajo la presión y los achaques de los 86 años he podido escribir, y la pobre ofrenda que puedo presentar a mi patria en las fiestas del centenario de la independencia. Termina la cita. En torno al enfrentamiento que se dio a la llegada del nuevo arzobispo proveniente
de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Monseñor Francisco Orozco y Jiménez, debemos considerar que años antes su hermana menor, Sor María de los Dolores, había partido rumbo a ese sitio luego de su exclaustración, en donde se estableció la Sociedad Artístico-Literaria Agustín Rivera y San Román, que de antemano desagradaba a Orozco y Jiménez, quien, de acuerdo al anterior, recién llegado a Guadalajara, escribió a Rivera, cito: como en mi antigua lejana diócesis de Chiapas se le tiene a usted como a católico, supuesto que lo refutan afiliado al liberalismo sectario, y nadie puede reputarse católico liberal sin que sea cuando menos sospechoso a la fe, he mandado que haga juramento contra dichos errores. Usted hará profesión de fe y el mencionado juramento, tanto para cerciorarme yo de que la profesa usted en toda pureza y que por lo mismo injustamente lo cuentan entre los católicos liberales, como para que todos estos y todos los acatólicos dejen de citarlo como autoridad a su sagrada persona en apoyo de sus errores, precisamente y nada más porque usted es sacerdote. Después de haber cumplido con estos requisitos, podrá seguir disfrutando de sus licencias. Y dice Mariano Azuela, solo que ahora Monseñor Orozco no se encontró con un chamula catequizable. Redactó entonces Rivera en su respuesta a una carta para ser publicada luego de su muerte, titulada Postmortem, en donde escribe interesantísimos párrafos. Cito: no me extraña la conducta del señor Orozco porque soy viejo y conozco a los hombres. El señor Orozco ha hecho un nudo que a un cura de Tierra Caliente le habría parecido el nudo gordiano y el señor Orozco habría mandado ahorcar al cura. Respecto de mí hay alguna diferencia. En mi humilde juicio es muy fácil desatar este nudo. La más sencilla jurisprudencia enseña que no hay obligación de obedecer al superior cuando manda alguna cosa contra el honor. La suspensión es deshonra para un sacerdote, por tanto, para ser suspendido debe tenerse algún motivo grave. En 65 años he escrito e impreso más de 130 composiciones, de las que unas son libros, otros folletos, otras hojas sueltas. Yo no me retracto de ninguno de mis escritos, ni me retractaré a la hora de mi muerte, porque el Concilio de Trento manda a todo católico que se confiese y arrepiente de todo aquello que después de diligente examen tenga conciencia de que es pecado mortal. Y yo, después de meditar largos años en mis escritos, tengo conciencia de que ninguno de ellos he ofendido a la Iglesia católica, apostólica y romana. En otras circunstancias escribiría un libro en el que analizaría todos mis escritos, pero a los 89 años, enfermo y pobre, achacoso, me es imposible hacerlo. La opinión individual del señor Orozco no me sorprende ni me enoja, me hace sonreír. Soy católico, apostólico y romano. No me retracto de ninguno de mis escritos públicos. Pobre ha sido mi carrera de escritor público durante más de medio siglo, pero aunque pobre no quiero cerrarla de una manera infame. Si el señor Orozco insiste en negarme sus licencias si no hago la profesión de fe y el juramento en el sentido que quiere, me quedaré suspenso toda mi vida, y si a la hora de mi muerte no se me quiere dar los sacramentos, moriré sin sacramentos, pero con la conciencia de ser católico, apostólico y romano. Termina la cita. Como si fuera una víctima más de su odiado Tribunal de la Santa Inquisición, escribió Bernardo Reina en torno a su final. Cito: el doctor Rivera fue un héroe que sufrió por la patria no la muerte que viene rápida en la bala del Mauser, sino la que cautelosa se acerca en el torniquete y cada vuelta arranca una astilla de hueso, magulla el músculo, dilacera el nervio, tritura el alma.
Murió el 6 de julio de 1916 a los 92 años de edad en la ciudad de León, Guanajuato, quedando sepultado en esa ciudad. 3 años después, 16 de septiembre de 1919, se llevó a cabo la develación del busto del Padre Rivera en el Jardín Zaragoza de esta ciudad de Guadalajara. Luego sus restos fueron reclamados por el gobierno de Jalisco para ser trasladados al mausoleo del Panteón de Belén durante los festejos por el centenario de la consumación de la independencia en 1921. Recibieron homenaje por parte del Cabildo de Guadalajara, en donde se instaló una capilla ardiente y luego una gran comitiva los condujo hasta el Panteón de Belén. Sus restos quedaron entonces en el olvido. Se encontraban en un nicho sin placa, al que incluso se había desvanecido el número de gaveta de manera intencional. Después de recordar su manera de pensar, escribir y denunciar, podemos entender el por qué hubo quienes apostaron al paso del tiempo para que la indiferencia borrara su recuerdo. Fue en 2017 que se logró finalmente colocar en el Mausoleo de Hombres Ilustres de Jalisco la lápida correspondiente con un epitafio extraído de su propia obra. Nadie me honre con lágrimas ni erija noble aparato funeral. Yo vivo por la voz de los que existen vuelo. La ingratitud de su patria chica, que desde esta tribuna se había denunciado, quedó resarcida. Fue fundamental el apoyo del doctor Silviano Hernández, de mi maestro y amigo embajador, don Julio Zamora Batis, para tal fin, así como de muchos otros a quienes en apremio de tiempo omito nombrar, que de manera generosa trabajaron para tal meta. Rivera es vigente. La congruencia y valentía de sus escritos contundente, digna de ser rescatada y difundida. Sea esta una invitación a esa reflexión. Y aunque sus restos queden en el mausoleo de Belén, en lo personal considero que su figura debe formar parte de los jaliscienses ilustres que entronizan nuestra orgullosa rotonda a fin de proyectarlo para posteriores generaciones. Agradezco finalmente de nuevo la invitación al presidente de esta corresponsalía, maestro Adalberto Ortega, a todos ustedes por su tiempo y paciencia, esperando que la luz de Agustín Rivera haya sido proyectada fielmente en este noble recinto. Muchas gracias. 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 A continuación haremos la entrega del reconocimiento. Hay que hacer después mención del representante. En primer lugar, doctor, quiero decirle que lo felicitamos. Este reconocimiento no es más que algo que usted pues se merece mucho más, porque esta plática, esta conferencia, esta parte de la gran historia de un hombre como el señor Rivera, el doctor Rivera, pues nos ha dejado no solamente impresionados, sino también sabedores de que usted, don Óscar, ha estudiado profundamente la personalidad de nuestro el padre don Agustín, don Agustín Rivera. Por eso, en este bicentenario de su nacimiento, creo que lo que usted ha propuesto tenemos que tomarlo en cuenta totalmente, al 100%. Ni siquiera decir que vamos a ver si lo vamos a pensar, no. Tenemos que actuar, y sabemos que se hizo una solicitud
y ya estoy en contacto con el señor secretario general de Gobierno, que desgraciadamente no pudo asistir hoy por razones que en este momento ya ve usted cómo está la revolución electoral, ¿verdad? Llamémosla así perfectamente. Pero este pequeño reconocimiento, pues le quiero decir que ojalá nos podamos contar con su exposición de hoy, porque sí queremos ponerle en nuestras memorias, y no solamente eso, sino creo que tenemos que hacer una publicación especial sobre este trabajo que usted ha hecho, que verdaderamente creo que todos los aquí presentes y los que no están presentes, pero que yo creo que están a través del Zoom, que también están presentes en este momento, pues saben aquilatar sus palabras, su trabajo, su entrega, y obviamente ahora entiendo por qué nuestro presidente nacional, don Hugo Castro, quería que usted viniera a exponernos. No cabe duda que lo Azuela lo identifica muchísimo, y usted hace honor a ese apellido. Muchas gracias. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, asociación civil, institución científica y cultural, instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento al doctor Óscar González Azuela por su participación en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia El Padre Don Agustín Rivera, vigencia a 200 años de su nacimiento, misma que se llevó a cabo en la institución de nuestra casa sede, cumpliendo así con el compromiso de presentar un trabajo anual y con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio, la divulgación de la ciencia y de la cultura. Guadalajara, Jalisco, 27 de febrero de 2024, y firman el secretario general y su servidor. Muchas gracias, maestro. Aquí lo tiene, doctor, con el reconocimiento de todos. Agradecemos la presencia del licenciado Alfonso Enrique Oliva Mojica, representante del maestro Juan Carlos Flores Miramonte, secretario de Educación del Estado de Jalisco. Gracias. De nuestra expresidenta, la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, de nuestro expresidente, el licenciado Eduardo Velázquez Briceño, y a quienes nos acompañan en esta casa sede y a través de las redes sociales. Muchas gracias. Me permito dirigir los siguientes avisos. El próximo martes 5 de marzo, en punto de las 20 horas, conferencia José de Simón de Urías, el primer diputado jalisciense, a cargo de nuestro presidente honorario vitalicio, el maestro Juan Miguel Toscano García de Quevedo. Asimismo, les invito al convivio que se llevará a cabo en la sala contigua y a la clausura de la sesión por parte del maestro Alberto Ortega Solís, presidente. ¿Todos? Con el agradecimiento de todos ustedes, los presentes, y del señor representante del secretario de Educación y de su distinguida esposa, siendo exactamente las 20 horas con 50 minutos, damos por concluida esta conferencia y esta reunión académica de nuestra Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, agradeciendo a todos ustedes su asistencia y a los que nos están viendo a través del Zoom, que están presentes también
Ahora con la modernidad, pues ya podemos, obviamente, a veces no asistir, aunque quisiéramos que esto estuviera pletórico de asistentes, porque además los que no vinieron y los que no están ahí, pues se perdieron de una gran conferencia y ustedes la han saboreado porque se ve en todos ustedes ese interés que produjo el doctor Óscar González Azuela. Agradeciéndole una vez más su presencia, su trabajo y ya sabe, aquí estamos en Jalisco y usted es jalisciense también, sí. Entonces pues estamos en familia. Entonces declaro clausuradas nuestra sesión de este martes con el agradecimiento para todos ustedes. Gracias.